a realizar la conferencia sobre el tema de gestión de riesgos en el sector público. Este tema es un tema nuevo en el sector público que se está analizando, se está viendo como parte de todo un proceso de mejora, tanto de mejora en la institución, en los procesos, en las actividades, en las tareas. En esa línea, entonces, se plantea una mirada de identificar problemas, identificar riesgos que impacten en el normal proceso, en las normales actividades de las instituciones públicas. Para ello, entonces, se ha preparado el siguiente contenido, que vamos a desarrollarlo en los próximos 40-45 minutos que dure esta exposición. Una breve introducción y al respecto, conceptos centrados en el tema de la gestión de riesgos, los tipos de riesgos, herramientas de gestión de riesgos, etapas de la gestión de riesgos y conclusiones y recomendaciones sobre el tema que vamos a iniciar. Bueno, cuando hablamos de gestión de riesgos es importante entender que forma parte de todo un proceso de análisis sobre la problemática en la administración pública, sobre la problemática en el desempeño del Estado. La percepción, en su mayoría, y esto es complicado decirlo, pero la percepción en la ciudadanía es que hay un bajo desempeño. ¿Por qué? Porque hay ejemplos que vemos y que lamentablemente en la coyuntura también las informaciones que se dan a conocer son situaciones negativas a ello, ¿no? De hecho, el ciudadano tiene desconfianza en las instituciones públicas, hay una insatisfacción ciudadana, una percepción de bajo desempeño por diferentes situaciones. Y vamos a ver algunas de ellas en esta diapositiva. Riesgo, por ejemplo, en el contexto de que el sector público, las personas, los servidores públicos, no se centren en el resultado del ciudadano. O sea, lo que menos importa en la administración pública errónea es el resultado al ciudadano. Trámites que se realizan en los cuales el ciudadano, el solicitante, va, averigua y tiene que estar haciendo seguimiento porque la propia institución pública no le da o no le brinda la información necesaria, no le brinda la atención debida. Entonces, no hay esa mirada hacia el ciudadano que contempla hoy en día la gestión pública moderna. Otros ejemplos que podemos apreciar es, por ejemplo, el diseño de buenos planes operativos, planes estratégicos y que estén articulados con su presupuesto, ¿no? Para las personas que estén trabajando en el área de planeamiento, las personas que trabajan en el área de administrativo y para la mayoría de servidores públicos, sabemos de que nos miden por ejecución presupuestal y por cumplimiento de las metas del POI, del Plan Operativo Institucional. Sin embargo, en la práctica, estas dos metas no son trabajadas en conjunto porque hay un poco alineamiento, no hay una coherencia entre ambos, ¿no? Sea por X motivos, sea porque no hubo una planificación adecuada, correcta, ahora se pide desde un año antes el plan operativo, el plan estratégico multianual, los planes operativos también multianuales. Entonces, se busca que se pueda hacer una proyección mayor. Sin embargo, ese es uno de los problemas para esta falta de coherencia o de articulación. Otro de los problemas es precisamente no identificar riesgos que puedan impactar en esa ejecución adecuada. Y lo estamos viviendo actualmente. Vivimos en una coyuntura de emergencia de pandemia que nadie a comienzos de año, nadie el año pasado cuando se planificó el presupuesto y el presupuesto, iba a imaginarse que estaríamos viviendo, ¿no? El tema del aislamiento social, el tema de parar las actividades normales, tanto en el sector público como en el sector privado, el tema de impacto en el riesgo de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de un análisis de riesgo, cuando hablamos de la gestión de riesgo, es analizar los riesgos que se pueden presentar ante situaciones normales y no normales.
Otro de los riesgos que se enfrenta en la administración pública es la carencia de infraestructura. Es una debilidad, es un problema, pero eso impacta en el normal desempeño, en el normal cumplimiento de las metas institucionales. Cuando no hay infraestructura, lo que estamos viviendo ahora, con falta de recursos, falta de hospitales o falta de camillas, falta de ambientes donde atender a las personas. En muchos departamentos del país ya está colapsado, han hacinado los hospitales. Veía el domingo en los programas periodísticos como en Piura y en Ucayali están en esa situación, donde los pacientes al ser internados en UCI están en los pasadizos, porque no hay una infraestructura como atenderlos. El tema de equipamiento, ¿no? Ahora con el tema del trabajo remoto, por ejemplo, que se tiene que equipar, si es que los trabajadores, en muchos de los casos es así, no tienen los equipos tecnológicos y las herramientas necesarias para iniciar el trabajo remoto. Entonces, es un riesgo que hace de que no se pueda trabajar adecuadamente. O la logística en las entidades, ¿no? Entonces, estamos expuestos en la administración pública a riesgos constantes y podemos verlo ahí en esa diapositiva. Y entonces decimos, ok, ¿cómo gestionar estos riesgos? Tenemos que partir primero de un marco normativo. Decíamos en varias conferencias realizadas aquí en la ciudad de Moquegua o en el departamento de Moquegua, que en el sector público tiene que haber algo escrito, una norma, una política, una ley, un decreto que sea el marco normativo sobre el cual actuar, sobre el cual gestionar, ¿no? Esa es la lógica del sector. Actuar en base a lo que esté escrito y siempre cumpliendo una política pública. Bueno, el sistema de gestión de riesgos parte de una política de modernización de la gestión pública, donde hay 5 pilares, hay 3 temas transversales, una plataforma de cambio en la gestión pública y en todos ellos interviene la gestión de riesgos. Ejecución de los planes estratégicos y operativos, en los sistemas de información, en la ejecución de un presupuesto por resultados, en el proceso de meritocrático, en el proceso de reforma del servicio civil, ¿no? Entonces, en todos ellos, en el gobierno digital, gobierno electrónico, en la implementación de gobierno abierto, en todos ellos, y trata ya la gestión de riesgos. Pero entonces, ¿qué es riesgo? ¿Qué es la gestión de riesgos? Iniciamos entonces la parte conceptual de esta conferencia. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el alcance de los objetivos. ¿Ok? Un acontecimiento que impacte en el alcance de los objetivos de la institución. Y este se mide bajo 2 grandes aspectos, en términos de impacto y en términos de probabilidad. Es decir, qué nivel de impacto generaría la presentación o la presencia de un acontecimiento. Impacto leve, ningún impacto, impacto moderado, impacto alto, impacto catastrófico. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra ese acontecimiento? Altamente probable, medianamente probable, poco probable. Entonces, partimos de este concepto de riesgo, podríamos analizar e identificar muchos riesgos, decenas o cientos de riesgos, pero se tiene que enfocar a nivel organizacional en aquellos que están dentro del margen de probabilidad y de impacto. De hecho, de vez en cuando se presentan riesgos que son poco probables que suceda o que inclusive no están dentro del mapa de identificación de riesgos, pero que pueden generar alto impacto. Y lo digo nuevamente por la situación actual, lo que estamos viviendo con este aislamiento social, con esta pandemia a nivel mundial que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Por eso se llama pandemia, ¿no? Se llama pandemia porque inmediatamente tiene presencia geográficamente en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, analizando lo del año pasado, analizando los comienzos de año, iba aumentando la probabilidad de que eso ocurra en nuestro país. Y aún así no se medía el impacto. Muchos departamentos del Perú, una vez que en marzo se inició el primer caso en Lima, aún así no medían el riesgo en base a la probabilidad de que llegue al departamento y menos medir el impacto que esto ocurriría. Uno de ellos es, por ejemplo, Ucayali, ¿no? Inclusive Ucayali se jactaba de que no tenía ninguna persona contagiada, ¿no? Ya estábamos fines de marzo, recuerdo,
se jactaba de que no tenía ninguna persona contagiada. Y no era que no había personas contagiadas, lo que pasa es que no estaban midiendo el riesgo, no estaban tomando las medidas del caso y luego pues estamos viendo los resultados en ese departamento. Por lo tanto, si uno no identifica el riesgo, menos lo va a poder gestionar. ¿Ok? Riesgo entonces se mide en términos de impacto y probabilidad. Y por el otro lado existe el peligro. O sea, una vez que se presente este acontecimiento, si este acontecimiento genera un daño, una pérdida o una lesión, se convierte en peligro. A lo largo de nuestra vida como personas, como profesionales, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, en la organización, estamos expuestos a riesgos, ¿no? Eso es inevitable. Riesgos a contagiarnos, riesgo a dejar de trabajar, riesgos a que ahorita, por ejemplo, se corte la comunicación de Internet, riesgo a que se corte la luz, riesgo a que pueda ocurrir diferentes tipos de situaciones que hacen de que se interrumpa esta proyección, ¿no? Riesgos según el contexto, según la actividad que se realice, se tiene que analizar, identificar los riesgos posibles, ¿no? Entonces, es algo que es inherente a la vida de las personas, es inherente al desarrollo de las organizaciones y se tiene que tomar en cuenta así. Y entonces nos vamos, ¿no?, a este ejemplo en donde hablamos de una escalera que puede convertirse en un peligro cuando la gente que está subiendo o bajando genera una situación peligrosa al interactuar y pueden tropezarse o resbalarse. Y ese es el evento peligroso, ¿no? Que se está exponiendo una persona a un daño. Y puede ocurrir, ¿no? ¿Cuántas veces las personas se tropiezan en las escaleras? La escalera como tal se convierte en un entorno de peligro cuando las personas que están transitando las escaleras se tropiezan. Entonces, hay que tomar, por ejemplo, las medidas en este ejemplo simple que se está mostrando. Ni hablar en el tema de las oficinas, ¿no? ¿Cuántas oficinas? Y he visto en varios departamentos del país cuántas oficinas hay hacinamiento, hay falta de orden, falta de distribución correcta en los equipos, en la documentación, ¿no? Entonces, esta es una caricatura, pero de algo que es muy real, que es algo muy presente en muchas de las oficinas. Ahora, con el tema de la salud y seguridad en el trabajo, un aspecto importante es el mapa de gestión de riesgos contra accidentes, contra la seguridad del trabajador, ¿no? Y ahí se analizan los riesgos y los peligros que se puedan presentar a partir de una mala gestión de los riesgos, ¿no? Y ni hablar cuando tenemos en cuenta que es necesario, pues, gestionar para cuidar a las personas, que es lo más importante en el sector público, las personas. Y entonces tenemos otros nuevos conceptos. El riesgo inherente, que es aquel que está directamente relacionado con la naturaleza de los procesos, que está directamente relacionado con los procesos desarrollados, con la organización, con las tareas, en ausencia de controles, ¿no? Es el inicio. Y el riesgo residual es el riesgo subsistente una vez aplicados los controles. Es decir, se identifica el riesgo inherente, se aplica en el riesgo inherente controles, ¿no?, que vamos a ver posteriormente, para poder gestionar, reducir o desaparecer los riesgos inherentes. Siempre va a haber un margen de riesgo. Se puede reducir la probabilidad, se puede mitigar el impacto, pero siempre va a quedar un riesgo residual, ¿no? Entonces, el riesgo residual es el resultado del riesgo inherente menos el control. Otro concepto importante es el control. Estamos hablando de implementar controles, que son medidas que toma la dirección, el consejo, la organización u otras partes responsables de gestionar los riesgos. Aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos y metas establecidos y que son planificados y organizados como medidas de acción suficientes para una seguridad razonable. O sea, lo que se busca al implementar controles es que se pueda cumplir con el objetivo y con las metas institucionales, ¿no? Ese es el objetivo de gestionar los riesgos en una institución. Cumplir los objetivos, las metas.
Y repito, normalmente en el sector público nos miden por ejecución presupuestal y por cumplimiento de metas del POI, del plan operativo institucional. Y se gestiona los riesgos a través de implementación de controles para ese cumplimiento. Pero es importante entender que existe una curva o un ciclo de vida en la gestión de riesgos. Ningún extremo es bueno, es óptimo. Ante una ausencia de riesgo, un nivel desinformado, el logro de objetivos va a ser muy bajo. Y ante un exceso de controles, también el logro de objetivos va a ser muy bajo. Es decir, ni ausencia ni exceso de controles, ¿no? Lo que se busca es que se pueda gerenciar, se puede equilibrar la implementación de controles, ¿no? Por eso es importante entender que cuando analizamos el funcionamiento de una organización, analizamos un proceso de gestión, implica también analizar si los controles que se implementan ayudan al cumplimiento de los objetivos o están más bien incrementando el colapso del proceso, incrementando la falta de cumplimiento de estas metas. Por lo tanto, implica no ir a un exceso de controles o de actividades que reduzcan los riesgos, porque al final no va a suceder eso. Y entonces entramos a un concepto de gobierno, que es la combinación de procesos y estructuras implantados por un consejo de administración, así se le llama, cuya función es la de informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización para lograr nuevamente los objetivos, ¿no? Entonces, dentro del contexto, se tiene que gobernar en el tema de gestión de riesgos. Entonces, el control es una serie de actividades para disminuir los riesgos. Y cuando hablamos de control interno, es un concepto de administración y control dentro del Estado, ¿okay? En las entidades del Estado. Y que describe acciones que son adoptadas por el titular, por los funcionarios de la institución pública para preservar, evaluar y monitorear operaciones y calidad del servicio, ¿no? O sea, lo que se busca en estas acciones de implementación de control interno es de seguir brindando servicio de calidad, una calidad en el servicio al ciudadano, de que se siga realizando las operaciones para el resultado de un producto, de un bien o un servicio al ciudadano. Pero entonces el control interno dentro del Estado forma parte de metodologías ya desarrolladas décadas atrás. El COSO es la más conocida y que define el control interno como un proceso efectuado por el directorio de la organización, la gerencia y demás personas para prever seguridad razonable al logro de objetivos. Nuevamente, el logro de objetivos. Esa es la razón de ser. Eso es lo que se busca cuando hablamos de implementar controles, gestionar riesgos. Mantener la efectividad y eficacia de las operaciones, eficiencia, confiabilidad en reportes, en este caso pueden ser presupuestales, financieros, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Pero entonces, ¿qué significa COSO? Corresponde a las siglas en inglés de una comisión que fue implementada en Estados Unidos en los años 80. Fíjense, ya estamos hablando de hace más de prácticamente 40 años atrás. Surgen los conceptos que hoy en día utilizamos para el control interno, para la gestión de riesgos. Y surgió a raíz de que en Estados Unidos se identificaron que muchas empresas estaban evadiendo impuestos, muchas empresas cometían acciones fraudulentas o iban en contra de la ley o no eran identificables en el tema de el cumplimiento, ¿no?, del pago de sus impuestos. ¿Okay? Y el año 92 emite un informe COSO con una serie de regulaciones y una serie de organizaciones que se toman en cuenta para el desarrollo de controles, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ya en nuestro país, con la ley 28716, se implementa el control interno para promover, optimizar
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones, ¿no? Para cuidar y resguardar recursos y bienes. ¿Ok? Cumplir la normatividad, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, fomentar la práctica de valores institucionales, el tema de la integridad, promover el cumplimiento de los funcionarios y servidores públicos. Y rendir cuentas de los fondos y bienes públicos a su cargo. ¿Ok? Entonces, forma parte de implementar una serie de acciones. Y entonces se generan componentes a partir de una norma general establecida, ¿no? Se habla de conceptos como ambiente de control, entorno organizacional favorable, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión. Entonces, se establece en cada uno de ellos qué acciones, qué normas básicas se deben desarrollar a partir de estos componentes. Cuando hablamos entonces de la metodología COSO, que es la base para la implementación de un sistema de control interno y para la gestión de riesgos, cuando surgió en el año 92, se hablaba de 5 componentes: monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgos, ambiente de control, 3 objetivos institucionales y 4 tipos de estructura organizacional. Y se tomaban como un cubo, ¿no? Así como el cubo mágico, donde se combinaba. Ok, vamos a analizar el componente de actividad de control a partir de reportes como objetivo en una unidad estructural. Unidad A, unidad B, actividad 1, actividad 2. Ya en el año 2004 hubo una actualización, hubo una mejora de esta metodología COS y se implementan nuevos componentes. Hablamos ya no solo de monitoreo, información, actividades de control, sino respuesta al riesgo. Ya no solo era evaluar el riesgo, sino qué acciones se toman para combatir el riesgo, identificación de eventos, establecimiento de objetivos, ambientes de control. ¿Sí? Ya en los objetivos hablábamos además de objetivos estratégicos, ya no solo operativos de reporte y de cumplimiento, sino también estratégicos. Y en la estructura organizacional hablábamos desde niveles de entidad, divisiones, unidades de negocio, subsidiario. ¿Ok? Entonces, repito, es como un cubo mágico que se va analizando diferentes componentes a diferentes niveles de objetivo y en diferentes estructuras organizacionales. Y entonces surge otro concepto, el mapa de riesgos, que es la representación gráfica en cuadrante usualmente de los riesgos de una entidad, de un proceso, de un procedimiento, conforme a un criterio de probabilidad e impacto. Repito, esto es lo que normalmente se desarrolla cuando hablamos de un sistema de control interno y ahora con una norma técnica de gestión de riesgos, ¿no? Y a partir de ello se analizan los riesgos que usualmente pueden presentarse en la organización, en los procesos y en las tareas o procedimientos, ¿no? En esos 3 niveles. Y es importante entenderlo. Y esto se coloca en un cuadrante. Y recién ahí entonces podemos definir gestión de riesgos, que es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales con el fin de proporcionar el aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización. Por ejemplo, para esta actividad, para el aula digital Moquegua, para llevar a cabo estas conferencias virtuales, ha habido una etapa previa de identificación de el lugar donde se va a realizar la conferencia, ¿no? Una etapa de implementación para convocar y se inscriban a la conferencia.
una etapa de preparación con los docentes para que puedan utilizar estos medios digitales para el dictado de las conferencias. La ejecución misma de la conferencia, que es en la que estamos ahorita, en plena ejecución. Una evaluación posterior, primero de la percepción del participante sobre las conferencias, ¿no? Del propio equipo encargado de organizar y de la institución, que es Servir y la Escuela Nacional de Administración Pública, del resultado de estas conferencias. En cada una de estas etapas se presentan diferentes tipos de riesgos y se van colocando en un mapa de riesgos. En la identificación del lugar donde realizar, se ha buscado que se realice en departamentos donde hay menor impacto, ¿no? Donde esté controlado el tema de la pandemia. Moquegua, y las felicitaciones del caso a la región, es uno de los departamentos donde el impacto es menor, ¿no? Se está controlando en cierta medida la expansión del virus. Pero además de ello, ¿qué tanta aceptación puede haber, ¿no? El riesgo de que no se inscriba a las conferencias virtuales, ¿no? Sin embargo, he tenido la experiencia, tanto el equipo como personalmente, de estar en Moquegua. El año pasado he ido 2 veces. Hemos estado dictando conferencias en la Universidad Nacional de Moquegua, en un congreso organizado por la misma Universidad Nacional de Moquegua, y siempre la aceptación ha sido masiva, ¿no? La aceptación, me acuerdo que hemos ido hasta Torata a dictar también la conferencia a los servidores públicos de la municipalidad distrital de Torata. Entonces hay una aceptación que disminuye el riesgo de que no se inscriba, ¿okay? Una vez que se planifica en la implementación, muy bien, contar con expositores que puedan usar correctamente la herramienta, que estén capacitados, preparados para usar la herramienta, ¿ok? Entonces, ese es un tema también que se maneja en la implementación, ¿no? Que los docentes sean capacitados en el uso de estas herramientas. Y luego, una vez en plena ejecución, pues se presentan una serie de riesgos, desde tecnológicos, que se corte internet, que hay una interrupción en la señal, que haya problemas de comunicación, que no pueda conectarse el expositor o que no puedan conectarse los participantes que se han inscrito a estas conferencias, ¿no? Entonces se presenta una serie de riesgos que tienen que ser evidenciados y para ello se implementan controles con un plan B, con un plan de contingencia, con planes para medir estas situaciones de peligro que se puedan presentar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estamos viendo que es necesario ir identificando cada una de estas situaciones de riesgos. ¿Ok? Y ahí ya estamos diciendo que se está gestionando el riesgo. Y entonces lo vemos desde un marco conceptual, desde un mapa establecido. La arquitectura de riesgos, la estrategia de riesgos y los protocolos de riesgos. Digamos que estos 3 aspectos forman parte del proceso de gestión de riesgos. La arquitectura de riesgos habla de los roles, las responsabilidades, la comunicación y la estructura de reporte de los riesgos. La estrategia habla de entender el apetito de riesgo, y así se le llama apetito de riesgo, ¿no? No es que no haya almorzado, sino que ustedes también han almorzado, pero hablamos del apetito de riesgo, de la tolerancia al riesgo, de las actitudes, de la filosofía definidas en la política de gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablo de filosofía en las políticas de gestión de riesgos, pues forma parte mucho de la actitud del directivo, de la actitud de la autoridad de la institución pública, ¿no? ¿Qué tanto considera el manejo del riesgo? ¿O qué tanta confianza existe para no poder combatir o poder tomar en consideración los riesgos? ¿Okay? Y en los protocolos de riesgos es la forma de lineamiento de estos riesgos, de los protocolos, así como la identificación de la metodología, ¿no? De emplear herramientas y técnicas que deban ser usadas. Entonces se consideran 3 aspectos para el proceso. Decíamos el apetito al riesgo. Es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a asumir en búsqueda de rentabilidad y valor o en búsqueda del cumplimiento de los objetivos. ¿Qué tanto puede asumir los riesgos? Y la tolerancia al riesgo
es el nivel de variación que la organización está dispuesta a asumir en caso de desviación a los objetivos empresariales. Entonces ustedes dirán, pero parece que es lo mismo. Veamos gráficamente para entenderlo mejor. El apetito al riesgo es manejar los riesgos de tal manera que la probabilidad sea baja o media que ocurra y que el impacto sea bajo o medio. Si nos vamos a una alta probabilidad y a un alto impacto, estaríamos excediendo el apetito del riesgo, estaríamos en la zona amarilla, ¿no? Entonces, esto no es lo que se quiere, ¿no? Eso es no es lo que se quiere, que el riesgo no pueda ser gestionado. Entonces, tiene que estar dentro del apetito del riesgo. Y cuando hablamos de la tolerancia al riesgo, de acuerdo a el comportamiento del riesgo, se va viendo su comportamiento dentro de límites superiores e inferiores. Ahí se habla de un límite de tolerancia que puede ser aceptable o inaceptable, ¿no? Y ustedes ven ahí el desempeño real y versus la meta fijada. Estamos cumpliendo la meta, la organización está cumpliendo la meta, entonces hay un desempeño real o hay un bajo desempeño. Forma parte de estos conceptos para la gestión de riesgos. Y además de la metodología COSO, ¿ok? Hay otra metodología muy usada, ¿ok? Es la metodología neozelandesa, ASNZS 4360, dada en el 2004, con varias ediciones, desde el 99 y el 2004. Y también es una guía genérica de la gestión de riesgos. Se centra en la aplicación de un método lógico y sistemático para establecer el contexto, identificación, análisis, evaluación, trato, monitoreo y comunicación. Lo podemos ver mejor en este cuadro. Establecer el contexto sobre el cual se presentan los riesgos, cuál es el objetivo, el grupo de interés, los criterios a definir, la identificación de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos se pueden presentar? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? Entiendo, por ejemplo, que en Moquegua, que es uno de los lugares donde existe el mejor clima en el país, me encanta el clima de la ciudad de Moquegua y del departamento de Moquegua en sí, pero también en épocas de verano, de enero, febrero, marzo, están expuestos a problemas a las lluvias, problemas climatológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, riesgos según las épocas del año se van identificando. Riesgos según el tema coyuntural, según el tema económico, según el factor político, según el factor social. Entonces se van viendo los diferentes tipos de riesgos. Y ahora ni hablar, en esta época de emergencia sanitaria, de emergencia de inamovilización social, todos los riesgos que se presentan en todos los aspectos, ¿no? Se analizan estos riesgos para ver, ok, cómo podemos combatirlos, cómo podemos implementar, cuál es la probabilidad, las consecuencias, los niveles del riesgo y evaluar los riesgos. Evaluar los riesgos para ver qué impacto genera, ¿no? Qué daños realiza, para recién ahí empezar el tratamiento de los riesgos, tratar los riesgos. ¿Ok? Simplificar, identificar opciones, seleccionar los mejores controles, ¿no? Desarrollar estrategias para tratar estos riesgos. Y en todo momento, en cualquiera de estas 5 etapas, es importante realizar un monitoreo y una revisión de cómo se va avanzando estos riesgos. Y una comunicación y una consulta permanente, ¿no? Es base para la implementación de esta metodología. Es importante entender también los roles que involucra la implementación de estos riesgos, ¿no? O sea, la alta dirección es fundamental. Si la alta dirección no apoya, no está convencido de la necesidad de gestión de riesgos en la institución, va a ser un fracaso la gestión de riesgos. Por lo tanto, es el responsable de la efectividad del sistema de control interno y de la gestión de riesgos. Auditorías internas permanentes que brinden evaluación independiente, retroalimentación para la gestión de riesgos, monitoreo, etc. Un comité de riesgos de diferentes sectores, diferentes estamentos para que pueda desarrollarse. Y propietarios del riesgo, quienes son los encargados de implementar y de reportar las acciones. Y vemos, ya vamos a acelerar un poquito el tiempo, como ven, a veces los expositores también nos emocionamos mucho y nos centramos en algunas diapositivas,
y dejamos de lado otras. Vamos a acelerar un poquito. Igual ustedes van a tener estas diapositivas como parte del material de la conferencia. Hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Desde riesgos del entorno, ¿no? Que es un tipo de riesgos, de competencia, de sensibilidad, de relaciones con accionistas, de disponibilidad de capital. Ojo, acá no solo estamos hablando del sector público, estamos hablando de gestión de riesgos organizacionales, sector público y privado. Por eso que en algunos casos puede que no sea pertinente en el sector público, pero lo estamos viendo a nivel organización. ¿Okay? Entonces, estos son los riesgos del entorno. Los riesgos del negocio, así se le llama, para la operatividad, la satisfacción al cliente, que esto más se centra en el sector privado. Los riesgos de dirección, riesgo de dirección en sí, una falta de dirección, una falta de enfoque al cliente, poca motivación para lograr los objetivos, credibilidad de las autoridades, riesgo de autoridad, riesgo de límites, ¿no? Un fallo límite o un fallo al establecer límites, un riesgo de incentivos de actuación o riesgos de comunicación. Tenemos también los riesgos tecnológicos y de la información, que hoy en día se han incrementado, la probabilidad que ocurra y el impacto que esto suceda. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se está efectuando el trabajo remoto. El sector público está trabajando de manera remota y se recomienda que de aquí hasta fin de año se realice el trabajo remoto. Por lo tanto, la tecnología, que es el medio de soporte para realizar el trabajo remoto, también está expuesta a muchos riesgos de acceso, de integridad, de que el acceso no puedan acceder o no puedan comunicarse, no puedan conectarse, que la información que se transmite, que se acceda o que se reciba no esté completa, no esté íntegra, de relevancia, que sea pertinente en el momento adecuado, que esté disponible cuando se requiera, de la energía misma, ¿no? Con los cortes de fluido eléctrico y de enlaces de comunicación, ¿no? La transmisión, las microondas. Riesgos de integridad, ya este es un tema ya que va al tema de corrupción, de fraudes, ¿no? De fraudes de las personas, del personal. Veía, por ejemplo, leía una noticia en un departamento del país en donde se había registrado que habían llegado una cantidad de equipos de pruebas para el COVID-19. Habían ingresado, por decir, 1,000 equipos de prueba para el COVID-19 y al momento de hacer el control interno no cuadraba la cantidad de pruebas utilizadas a la ciudadanía para las pruebas y las que quedaban en almacén. Había una diferencia de 300 pruebas faltantes. Ni habían sido utilizadas para tomar pruebas ni estaba en almacén. De hecho, es una matemática simple, ¿no? Esas 300 se han perdido. Las han utilizado, las han vendido, las han al mercado negro, han robado al Estado, han robado a los ciudadanos estas pruebas. Entonces, es muy usual, lamentablemente, y es lo peor que pueda suceder, ¿no? Al respecto. Pero bueno, hay que implementar controles para este tipo de riesgos. Riesgos financieros, de liquidez, de ejecución presupuestal, de créditos, de reinversión. Ahora, por ejemplo, que todas las instituciones públicas han tenido una reducción de presupuesto. Esta reducción de presupuestos ha sido orientado a combatir la emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el tema de la ejecución presupuestal? Por ejemplo, riesgos de información para toma de decisiones. Por ejemplo, el día de ayer nos reunimos con el director de escuela y con la gestora de información académica para poder cerrar la formulación de plan estratégico multianual del 2021 al 2024, pero es complicado bajo un entorno de incertidumbre. De hecho, sabemos que esto de la pandemia va a pasar. Quizás no va a desaparecer, como he leído en algunos comentarios de expertos, que no, el COVID no va a desaparecer, sino que vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Es una de las teorías al futuro. Y entonces, bajo ello, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras actividades? Ya no vamos a regresar a la normalidad o a como veníamos desempeñándonos como organización antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo proyectarnos al 2021, al 2022, al 2023, al 2024? Eso se toma en cuenta para los diferentes tipos de desarrollo y de contingencias, ¿no? Tomar decisiones en prospectiva, tomar decisiones en la gestión, tomar decisiones en la administración. ¿Ok? Lo mismo el tema de riesgo de información financiera. Entonces, tenemos
También el tema de la evaluación estratégica, riesgos de la evaluación estratégica, que se toman en cuenta en los diferentes tipos de acciones y de desarrollo. ¿Ok? Entramos entonces a la siguiente etapa, y repito, vamos a acelerar un poco en la conferencia, a las herramientas de gestión de riesgos. Tenemos herramientas básicas, herramientas de sistema de información, herramientas de ayuda de riesgos y metodologías buenas prácticas. En las herramientas básicas, en el sector público es importante entender lo que está normado, lo que está establecido, ¿no? Desde la directiva en el 2019 de la implementación del sistema de control interno, y ahí están las bases de cómo proceder para la implementación de la gestión de riesgos. La norma técnica peruana basada en el ISO 31000-2018 de la gestión del riesgo. Ya vamos retrocediendo al 2017, la guía de implementación, el fortalecimiento del sistema de control interno. Entonces, forma el marco normativo como herramienta de gestión para la implementación de la gestión de riesgos. Además, tenemos sistemas, objetivos y riesgos establecidos como institución, institucionalmente. Es importante identificar y describir a nivel institución estos niveles. Y podemos hablar ahí ya de la gestión del riesgo en sí a nivel directivo, a nivel de agentes sociales, a nivel institucional, a nivel de la opinión pública, porque es importante en la gestión pública moderna entender cómo nos percibe la ciudadanía, cómo el ciudadano valora o califica el servicio público que está recibiendo. Eso es importante entender, más aún ahora en un contexto que vivimos de emergencia. O el tema de entender todo el conjunto de políticas, procedimientos a implementar para la administración del riesgo. Los objetivos claramente establecidos. Objetivos relevantes del control interno, que pueden ser manuales, automáticos. Todos ellos forman parte de herramientas básicas en la gestión del riesgo. Ahora, a nivel sistemas de información, tenemos desde soluciones tecnológicas y estratégicas completas, como es el uso del ERP, que más allá de un sistema integrado es una estrategia de planificación para integrar los recursos empresariales, ¿no? Se asume que hay un gran proceso institucional, vienen procesos de diferentes niveles, pero todo es integrado como un todo. Toda la organización es vista como un sistema completo, donde todo tiene que estar integrado y todo tiene que estar relacionado. Y ahí entra a tallar estos sistemas ERPs, ¿no? Hasta soluciones aplicativos que se van implementando a lo largo de las diferentes áreas como sistemas automáticos de control, a nivel finanzas, a nivel recursos humanos, a nivel operativo, ¿okay? Para esta implementación. Ya a nivel operativo existe un sistema de control interno que hasta cierta medida lo que se establece es que el titular de las instituciones informan a la Contraloría a través de este sistema sobre el avance en la implementación del sistema de control interno. Pero es más informativo, ¿no? O sea, por eso es un sistema operativo, básicamente, un sistema a nivel operativo, a nivel gestión operativa. Entonces, ese sistema se informa al titular que se ha implementado y se adjunta documentos en PDF o documentos digitales de cómo ha implementado su sistema de control interno en la institución. O sistemas que ayuden, por ejemplo, a identificar y recibir denuncias, recibir situaciones complejas. La gestión del riesgo empresarial es base también de la integración de procesos y la integración de los sistemas empresariales y los sistemas de las organizaciones se torna en un método de integración de procesos que surge en el sector privado, pero que se está implementando ya también como política en el sector público, en las instituciones públicas. Tenemos el cuadro de identificación de riesgo, de evaluación de riesgos, como herramienta ya directa a la gestión de riesgos, ¿no? Y aquí entra a tallar el mapa de riesgos. El tema del seguimiento de las acciones, del monitoreo y la implementación de estos riesgos. Y el uso de repositorios de datos, de grandes repositorios de información que integran la información
que permiten el acceso a un solo lugar de la información. Tenemos también dentro de la gestión de riesgos como herramienta de gestión las metodologías de buenas prácticas, ¿okay? Donde se basa en principios, por ejemplo, vemos aquí la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la participación, la equidad, la eficacia y eficiencia, la sensibilidad. Vemos el sistema COSO, que ya lo habíamos mencionado, y en este caso toma características, ¿no?, de desarrollo respectivo. El ISO 31000-2018, que se toma también como base para la gestión de riesgos. Pueden incrementar información basada en el ISO, ¿no?, de gestión de riesgos. Y ya para ir entrando a la parte final, etapas de la gestión de riesgos. Desde planeamiento de la gestión de riesgos, la identificación de riesgos, la valoración de riesgos y la respuesta al riesgo. En el planeamiento y la gestión de riesgos, se pide definir y acreditar el equipo de riesgos, identificar procesos, definir el plan de gestión de riesgos, ¿no?, con la metodología, roles, presupuesto, periodicidad, matriz, ¿no? Y ven ustedes ahí cada uno de los pasos a desarrollar en esas etapas de la gestión de riesgos. Y se usan formatos, ¿no? Por ejemplo, acá se ha puesto el proceso de compras directas, el objetivo del proceso, y a partir de ese proceso se identifican los riesgos. En las compras directas, en Servir, ¿no?, se han identificado riesgos como demora en la provisión de los bienes o servicios a las áreas de la entidad, posibilidad de desviaciones, errores en la indagación de mercado, riesgo de traspapelar documentación de los expedientes de contratación. Y se identifica qué tipo de riesgo es, los tipos que hemos visto anteriormente, ¿no?, los cuadros que hemos visto de tipo de riesgos, si es operativo, si es financiero, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esos riesgos? Importante identificar las causas. Hay diferentes técnicas como el diagrama de Ishikawa, ¿no?, o el llamado la espina de pescado, donde se identifican las causas y los riesgos, ¿no? Entonces, importante hacer el análisis. ¿Y cuál es el efecto o cuál es el resultado de el riesgo presente analizado? Y esto se valora, se hace una valoración adecuada y una aplicación de esta valoración a través de niveles de riesgo establecidos. Y entonces entramos a que ahora, cuando hablamos de gestión de riesgos, también entra al tema de gestión de riesgos contra la corrupción, ¿no? Es un mensaje dado por la Cooperación Latinoamericana de Administración y Desarrollo, que el sistema de gestión antisoborno se basa en la cultura de ética y cumplimiento de la organización sostenida por procesos, personas y tecnología. Tres grandes aspectos: procesos, personas y tecnología. Y si hablamos de la gestión de riesgos para prevención de corrupción en el Perú, es similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, 4 etapas: planeamiento, implementación, consolidación y monitoreo y mejora. Pero todos ellos centrados, acuérdense, en los roles que vimos de la gestión de riesgos, en el compromiso de la dirección. Si la alta dirección, si los que dirigen la institución no están, no son proclives, no son favorables a implementar la gestión de riesgos, y más aún la gestión de riesgos de prevención contra la corrupción, de hecho va a fracasar cualquier intento que se quiera desarrollar en una organización. ¿Okay? Conocer el contexto de la institución pública, desarrollar políticas de gestión de riesgos, sensibilizar y comunicar, porque ¿de qué vale tener la política si nadie la conoce? Entonces se tiene que establecer pautas al respecto. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.